en capísimamultimedial.cl. 104.9 FM presentamos la entrevista de la semana. Bien, entonces, como le señalamos, la señora Claudia Donoso, distinguida académica, educadora de párvulo, hoy por la mañana dictó una conferencia magistral sobre el valor, la importancia que tiene las neurociencias en el aula, la relación con la educación, en la que la Universidad Tecnológica INACAP ya invitó a esta distinguida académica, investigadora, que ayer estaba en México, hoy está en Arica y pasado mañana va a estar en Argentina. Esa es la vida que lleva esta distinguida conferencista Claudia Donoso, a quien la saludamos afectuosa y cordialmente. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio, doble regalo estar hoy día acá. No lo pensaba en la vida. Estábamos partiendo hoy día tempranito en INACAP cuando llegó José Torillo ahí a entrevistarme, ¿no? Sí, entonces, despertando las neuronas, dije yo, vamos con la entrevista. Y de verdad es un privilegio poder estar en Arica. Yo no conocía Arica, la había disfrutado muchísimo. Yeah. Una geografía maravillosa, esto de ver el mar hacia la derecha y hacia mi izquierda estaban los cerros. Eso uno no lo tiene en su cerebro, ¿no? Así que lo he disfrutado todo. Ayer caminé por la costanera ahí, así que me voy llena de energía. Yo vengo a dar energía, pero también necesito de fuente de energía. Sí. Y han sido todos muy cariñosos, así que muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por este momento que quiere compartir con nosotros, con esta red regional informativa que cubre toda la región. ¿Qué valor tienen las neurociencias en el aula, en la educación, señora Claudia? Bueno, las neurociencias, entendidas como el conjunto de ciencias que se ocupa de comprender cómo funciona y aprende el cerebro, es determinante su papel en la educación hoy día. Las neurociencias, como yo bien digo, han venido a humanizar la educación. Las neurociencias han venido a despertar la conciencia en las políticas públicas, en la sociedad, de que no hay labor más importante que educar un ser humano. Y en eso nos ha llevado a reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo. Y nos hemos dado cuenta que lamentablemente no lo hemos estado haciendo tan bien estos últimos tiempos, en donde los chicos están enfrentados a un estrés terrible en la escolarización desde muy pequeñitos, donde tenemos un alto índice de suicidios, ¿cierto?, adolescentes producto de este estrés, y la confusión de vida ha llevado también a un pesimismo en la dinámica de las interacciones en esto de la escuela, ¿no? De trabajar para un CIMSE, trabajar para una PSU, y se nos olvida que realmente nosotros los profesores nos debemos al aprendizaje de esos chicos que nos confían. Entonces, desde esa perspectiva, las neurociencias, vienen a humanizar la educación porque nos hacen centrarnos en la biología humana, en el respeto por ese ser humano que te confían para educar, no importando la edad que tenga. Porque uno como profe, en mi caso, en mi formación de educadora de párvulo, pensé que siempre iba a estar de 0 a 6 años, pero hoy día hago clases entre los 3 meses y los 92 años, que fue mi alumna más grande que tuve hace 3 días atrás en un centro de adulto mayor, ¿no? Y me doy cuenta que el ser humano necesita lo mismo para aprender, y las neurociencias los dice. Desde el afecto se genera el aprendizaje, desde el afecto se genera la cognición. Entonces, por supuesto que cuando vienen estas ciencias que uno piensa que pueden ser tan duras, con evidencias científicas tan duras, y te dicen, no, tenemos que humanizarnos, los profesores no tienen que hacer clases dando la espalda a los estudiantes, los profesores tienen que mirar a los ojos a sus chiquillos, los profesores tienen que ser figura referente de apego seguro, no solo en la sala cuna, también en la universidad, en la enseñanza media. Y entonces uno dice, wow, esto es tan práctico, ¿no? Los profesores tienen que darse cuenta si sus chiquillos no han dormido bien, porque el no dormir bien o no dormir las horas que se necesitan, vamos a tener en el aula después seres humanos que no están en las mejores condiciones para aprender. Entonces, es muy práctico. Estas neurociencias de las que yo vengo a hablar no son las neurociencias de la Facultad de Medicina. Estas neurociencias son las de cómo uno como docente que se capacita y estudia neurociencia, por el hecho de ser profesor, las puede llevar al aula. Esa es un poco la... ¿Y cómo logra empatizarse esta relación entre profesor, alumno, alumna, alumna o alumno, profesor?
Bueno, desde lo humano, pues, sí, es la gran diferencia. Las pantallas, la tecnología y todo este desarrollo tecnológico maravilloso no reemplazan al ser humano. O sea, el humano tiene que estar ahí. Entonces, un profesor desde lo humano tiene que hacer que sus chiquillos aprendan. Hoy día en el INACAP, yo les decía a los profesores, más de 50 profesores que asistieron hoy día al curso que daba INACAP, yo les preguntaba, a ver, si yo les digo que me levanten la mano y me señalen con sus deditos a cuántos profesores recuerdan que han dejado huella positiva en sus vidas. Y entonces yo hago esta pregunta y es raro que uno de los estudiantes, profesores en este caso, levante las dos manos. Generalmente son 3, 4, con suerte 5 profesores que yo recuerdo en mi vida. Y después la pregunta viene, ¿y por qué los recuerdas? ¿Porque te pasaron el contenido de matemática o por cómo te pasaron las matemáticas? Por lo humano que hay detrás de ese ramo. Entonces, desde esa perspectiva, en esta relación estudiante-profesor, lo que perdura en el tiempo, aunque estemos muertos, es esa trascendencia humana. Entonces yo les decía, bueno, ¿a usted no le gustaría quedar en esta mano? Ese es el desafío, como yo como profe me puedo vincular con mis estudiantes desde lo humano, lo que no significa no poner límites, lo que no significa no generar esta contención y la autoridad y liderazgo que un docente tiene que tener en el aula, porque si no están las incongruencias que vemos también hoy día, ¿no? Y usted me decía que el profesor tiene que mirar a los ojos al alumno o a la alumna. Eso es, bueno, desde la mirada de las neurociencias, gran parte de nuestra corteza cerebral es visual. Y entonces, mirando a los ojos, desde pequeñito nos damos cuenta si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si está triste, si está contento. Pero eso lo hacemos con los bebés, ¿por qué olvidarlo? Si nosotros nos miramos a los ojos y nos damos cuenta enseguida de lo que hay detrás ahí, ¿no? Entonces, un profe, yo digo, pienso en los de media que estaba hoy día hablando. ¿Por qué no puede pararse en la puerta del aula y en vez de pasar la lista por papel, Prieto, Bulnes, Montpere, como los presidentes de esa antigua, ¿no? Entonces uno dice, y después dice, vino José Prieto, pero si tú lo pasaste y le pusiste el ticket. Es tan distinto humanizar hasta la asistencia, donde yo me puedo parar, me puedo dar el lujo de tomarme 5 minutos de mi clase al inicio para pararme en la puerta, porque llego antes que mis estudiantes, preparo mi sala, veo que estén funcionando los focos de la luz para que no haya daño en la percepción visual, que el aula se haya ventilado y todas las cosas que tienen que ver con los estímulos básicos para aprender, desde el manejo y la regulación de los ambientes. Y le digo, bueno, José Toribio, ¿cómo amaneciste hoy día? ¿Cómo estamos, Vilma? ¿Cómo está Susana? Y me doy cuenta y digo, Felipe, ¿qué te pasó hoy día que estás con esa cara? Ya eso me va a hacer a mí, cuando se vayan todos, aunque sea 50, pasar la lista de memoria, solo por haberlos mirado a los ojos. Pero esa mirada, esa comunicación humana es la que se lleva el estudiante, no se lleva la cantidad de contenidos del programa. Sí. ¿Y esas señales de estímulos qué significan entonces para el alumno o la alumna? Significa entender que el aprendizaje se genera desde la emoción del aprender, desde la motivación. Solo un Homo sapiens sapiens puede educar a otro como Homo sapiens sapiens. Entonces el desafío, y es lo que yo vengo a decir en estas conferencias, es que los profesores tenemos que trabajar como Homo sapiens sapiens amorosos. Porque el estar en la academia, como en mi caso yo trabajo en 3 universidades en Santiago en pregrado y posgrado, de repente como que se visualiza al académico muy distante, ¿no? Como muy teórico, y la dinámica justamente es que esa teoría que me ha costado, ¿cierto?, hartas horas de estudio, yo la pueda llevar a una relación del día a día con mis estudiantes. En la empatía nosotros tenemos neuronas espejo, que son los últimos descubrimientos de la neurociencia, que una de sus funciones también es empatizar con las emociones del otro. Entonces yo como profesor antiguamente estaba centrado en la enseñanza y más allá si aprendiera o no aprendiera el estudiante. Hoy día el foco, hace mucho tiempo, la reforma lo viene diciendo también, el foco está en el aprendizaje de ese estudiante. Antiguamente un profesor que ponía puros rojos, ¿cierto? Oye, con este profe hay que estudiar harto, pero este profe es bueno porque pasan algunos. Hoy día ese profe que pone puros rojos lo tienen que echar, porque quiere decir que no está logrando el aprendizaje. Entonces cambia la mirada paradigmática y para ese estudiante es fundamental darse cuenta que tiene un profe vivo, un profe humano, pero por sobre todo un profe motivado y con pasión de educar. ¿Y el profesor, el docente, señora Claudia, se está adaptando a estos nuevos paradigmas? Sí, yo ¿Se diría. identifica con él? No es fácil, estamos en un sistema
El sistema es como el lobo en la Caperucita Roja. Si lo sacamos, se acaba el cuento, ¿no? En absoluto. Es parte de, pero hay que saber dialogar con ese sistema. Cuando uno tiene fundamentos, yo convenzo a quien tengo que convencer. Las neurociencias no solo tienen fundamentos, sino evidencias científicas. Entonces, en lo personal, llevo 32 años trabajando en educación, en todos los niveles, no solo en educación infantil, y al principio me costaba más convencer de esto, sin saber todos estos hallazgos que las neurociencias en estos últimos años nos han dado. Pero desde el minuto en que uno tiene evidencia, puede ir al ministro de Hacienda, puede ir al ministro de Economía, puede ir a la Presidenta de la República, al Senado y decir, miren lo que pasa en el cerebro de un niño que es estimulado, ¿cierto? Versus al cerebro de un estudiante que no es estimulado. ¿Dónde se genera la brecha? Hay estudios en economía que dicen, si yo invierto $1 en educación inicial, voy a tener un retorno a la sociedad de $8 en su vida adulta. En la educación inicial, ¿por qué se nos ha abierto tanto? Porque se ha comprobado que la mayor plasticidad neuronal la tenemos de los 0 a los 3 años de vida. Es ahí donde tenemos que sacar los ambientes empobrecidos, hacerse cargo de esos ambientes empobrecidos y darle a esos chiquillos que ya son universitarios la vida a los 3 años. Porque a los 3 años hablo mi lengua materna, soy autónomo, ya me saqué los pañales, ya soy capaz de ir al refrigerador y aunque derrame un poco el yogur, abrirlo y comerlo si tengo hambre. Y de ahí sigo aprendiendo en esa espiral, ¿no? Porque hay otra cosa que en educación es re importante y que las neurociencias nos dicen, ojo, nosotros no graduamos a los niños del aprendizaje, no es que pasen de párvulo a educación básica, graduación y de básica a educación media, graduación y de media a educación superior, ¿cierto? Sino que ese niño viene desde el útero aprendiendo y un docente, no importa en el nivel que esté, tiene que saber que esas experiencias son parte de ese andamiaje y con ese andamiaje de aprendizaje, esta construcción del aprendizaje, tenemos que salir adelante. Pero cuando se abre la brecha justamente ahí, o sea, un niño a los 3 años, un niño estimulado a los 3 años versus uno que no ha tenido un ambiente enriquecido, ya se nota una brecha gigantesca. A propósito de eso, fragmentemos al alumno o la alumna, niveles socioeconómicos, niveles cognitivos, niveles intelectuales, deben tener una estrategia diferente aplicando lo que usted ha señalado sobre la neurociencia. Sí, lo lindo de las neurociencias es que es transversal a todo eso. Transversal. Absolutamente transversal a todo eso. Es decir, hay niños que han tenido trastornos vinculares, por ejemplo, que no han tenido buen apego con sus progenitores, que han pasado experiencias muy complejas de vida. Pero las neurociencias demuestran que si se trabaja con la terapia del amor, tú puedes salir fortalecido. Entonces, por eso que yo digo que estas neurociencias son tan esperanzadoras. Bueno, ok, te tocó vivir esto, es lo que hay. No vamos a seguir llorando con esto. Necesitamos fortalecer a ese chiquillo por lo que le haya tocado pasar. Algunos tuvieron el privilegio de tener ambientes emocionales más enriquecidos y también estimulados y otros no, otros con mucha agresión. Pero en el minuto en que nos encontramos con ese chiquillo como docente, es mío hoy como profesor que me tiene que empoderar para que ese chiquillo yo le demuestre que se puede. Ok, te tocó vivir, estás en el lodo, pero vamos, que se puede, ¿no? Y tú puedes ser realmente la pieza clave para cambiarle el switch de vida a ese estudiante. Entonces, por eso que voy por este mundo y aunque me invitan, trato de llegar, porque siento que lo que yo vengo a hacer no es a dar clases de neurofisiología. Lo que yo vengo a decirle a los profesores, a los colegas con los que me toca trabajar, que despierten conciencias dormidas de la importancia que nosotros tenemos, de que nos revaloricemos como docentes, que tengamos la misma importancia a la que uno le asigna a un doctor, ¿no? Un docente es igual que un cirujano, entra a pabellón todos los días. Y un docente, cuando entrega a un estudiante a su casa, a sus padres, a la comunidad, donde sea, tiene que también rendir cuenta pública si aprendió el chiquillo o no, porque ese es nuestro papel, aprendizaje, pero aprendizaje humano, desde lo humano, ¿no? Y entonces, de repente yo siento que las neurociencias son más románticas que cualquier poesía, absolutamente, porque cuando te dicen la terapia del amor, o sea, ¿en qué estás? En terapia de amor con ese chiquillo que está deprivado de esto, que ha sido abusado en esto. ¿En qué estás? Mi clase de matemática en realidad para ese estudiante es terapia de amor a través de las matemáticas. Y eso es lo que nos tenemos que empoderar y entender, que no es el contenido de mi ramo lo que me hace profe, es como yo lo hago humano eso y cómo le llego a cada uno de mis chicos.
Y va transversal también desde el punto de vista de la disciplina del saber, cualquier tipo de disciplina del saber. Sí, absoluto, porque nosotros tenemos funciones cerebrales de orden superior, decimos, o sea, las que nos hacen humanos y no perros ni gatos. Esas funciones cerebrales de orden superior te las puedo resumir en 5 que son primordiales y con la que terminamos ahora recién en INACAP, ¿no? Primero es el aprendizaje. Nosotros aprendemos hasta el último suspiro de nuestras vidas, estamos aprendiendo por esa maravillosa plasticidad neuronal, capacidad de adaptarnos a lo que nos toque vivir. Segundo, tenemos memoria. No es menor acordarte de con quién te casaste, ¿no? Se te olvida, la cosa no funciona. La memoria es trascendente para aprender. Tenemos predicción, necesitamos anticiparnos hacia lo que viene, porque si no, no sabemos para dónde va y vivimos como en la cuerda floja en la vida. Necesitamos de esa predicción, por eso es tan importante organizar los horarios en las escuelas, ver cuál es la dinámica de clase, el estar con chicos 3 horas, 3 bloques de 45 minutos sentados, un atentado contra esa biología y esa forma de aprender. Nadie dura 90, 120 minutos sentado mirando el pizarrón, ¿no? No es menor. Tenemos además la capacidad maravillosa del lenguaje que nos hace humanos. Y no nos impide ladrar como el perro. Hablamos, nos comprendemos, nos entendemos. Y finalmente tenemos una capacidad creativa que no la tiene ninguna otra especie. Y que ha hecho todo esto que hoy día veo acá, ¿cierto? Los micrófonos, las pantallas, toda la dinámica. Entonces, si tú me preguntas qué es transversal, súper, pues porque para matemáticas se necesita lenguaje matemático, pero también lenguaje oral, verbal, oral, ¿no? Y escrito. Se necesita predicción que viene antes de, se necesita memoria, se necesita aprender y se necesita la creatividad para la resolución de problemas. No una creatividad como de bellas artes, no una creatividad como el artista, ¿no? Así como de conservatorio de música o bellas artes, sino creatividad entendida como resolución de problemas en la vida práctica, en el día a día y en el segundo a segundo. Usted me ha dejado mudo, exultante, yo disfrutado. A Vilma le decía que la mañana conversamos algunos minutos y quedé extasiado, realmente la felicito. Gracias. Me encantó haber conversado y para usted. Mí, de verdad, yo les voy a contar una infidencia, pero desde chica soñaba tener un programa de radio y hoy día me siento realizada. Al tiro cerrado, véngase para acá. Hablamos así con INACAP para que la traiga toda la semana. Sí, yo me moría. Digo, hay una cosa en la que me apasionan en la radio, así que maravilloso. Me voy muy emocionada además de haber estado. No, y la felicito. O sea, y yo estoy encantado y como pedantemente le expresaba en la mañana, bueno, ahora lo hago un poco más público. Yo trato de seguir lo que usted está planteando, siendo un ignorante el tema de neurociencia y también de lo que es la docencia. Intento ser maestro, pero soy realmente aún un aprendiz. Pero con lo que usted me ha nutrido, me siento muy contento y trataré de aplicarlo. Muchas gracias por la invitación, pero te digo algo que es fundamental, que un maestro siempre tiene que ser el mejor aprendiz, porque el día que te crees el cuento, esto se acaba. Así es. ¿no? Así que, de verdad, yo creo que no puede ir un docente por la vida sin esa humildad que nos tiene que acompañar para decir, solo sé que nada sé. Exacto. Y vamos adelante. Y felicitamos a INACAP y lamentamos que los profesores que nos están escuchando no estuvieron esta mañana participando en esta conferencia magistral. Bueno, si me invitan vengo de nuevo y lo vamos a hablar para que vuelva y lo vamos a transmitir. Muchísimas gracias, sin lugar a dudas. Que la vaya muy bien. Gracias por su presencia aquí en la ciudad. En capísimamultimedial.cl 104.9 FM hemos presentado la entrevista de la semana.